Hola, ¿qué tal? Muchísimas bendiciones para todos. Aquí estamos transmitiendo de nuevo una serie que promete ser de muchísima bendición porque pretende aclarar muchísimas confusiones que existen en el pueblo de Dios, particularmente respecto a cuántos días estuvo Jesucristo en la tumba. El Señor Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches, pero algunas personas, al pretender hacer algunos cómputos, algunos cálculos, como que no les da las cuentas. Otros dicen que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, pero eso tampoco estaría soportado cuando la palabra de Dios dice que el Señor habría de estar 3 días y 3 noches. Entonces, vamos a mirar cuál es el trasfondo espiritual, el trasfondo bíblico mejor de esta enseñanza y vamos a aclarar así algunas dudas a la luz de la palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este tiempo especial de estudio de la palabra. Jesucristo siempre nos dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También él dijo, estudien las escrituras profundamente, escudriñen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a conocer a Jesús a través de las escrituras. Antes que tener un conocimiento intelectual, es el conocimiento de la persona de Cristo revelado en la palabra de Dios. Y por eso le pido, por favor, acompáñenme a hacer una breve oración para que sea Dios guiándonos en este tiempo de estudio de la palabra. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo, la ocasión que nos regalas de estar unidos en el Espíritu a través de esta manera virtual de conocer tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos llegar a muchísimas latitudes, Señor, del planeta, donde personas que aman tu palabra desean escuchar, Señor, tu voz. Te pedimos, por favor, tu sabiduría. Te pedimos la inteligencia que viene solamente de tu Espíritu para comprender la revelación de tu palabra, para conocerte a ti y el poder de tu Espíritu, indudablemente, para poder vivir en consecuencia, Señor, a tu palabra, para vivir en obediencia. Ayúdanos de nuestra parte para tener un corazón bien receptivo, una mente bien abierta, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Darnos entendimiento, que seas tú usándome como instrumento tuyo para llegar a cada persona, Señor, a sus mentes, a sus corazones, a sus almas, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a abordar este tema con una introducción. Tengo algo aquí preparado que quiero leer para ustedes. Me disculpa si me ciño un poco a lo que he escrito. Me parece que es de gran relevancia y cada palabra nos va a ayudar como a abrir un marco sobre este estudio del día de hoy. Durante muchísimo tiempo no se cuestionó el dogma referente al tiempo exacto en el cual Jesús permaneció muerto en la tumba. Incluso hay quienes piensan que no es necesario hablar sobre este asunto, porque por más que se quiera profundizar en el tema, siempre existirá una polémica que algunos catalogan como innecesaria. De hecho, se dice que tampoco existe un concepto consensuado entre los diferentes postulados, dado a que nunca se va a coincidir en las cuentas exactas, lo cual denotaría una contradicción bíblica e incluso eso también supondría exponerse a ser refutado fácilmente por los incrédulos. Algunos ven en estas porciones bíblicas referente a cuántos días estuvo Jesús en la tumba como algo difícil, como un escollo en la Biblia que es mejor no abordar porque podría ser expuesto ante los incrédulos, como que en la Biblia se encontrase algún tipo de contradicciones. Pero por la guía del Espíritu Santo hemos decidido abordar este tema porque no existen tales contradicciones evidentemente en la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar cuáles son esos escollos que tal vez aparecen en la Biblia para tratar de resolverlos a la luz de la misma Escritura y entender que en la palabra de Dios no existen tales contradicciones. Debido a que las cuentas referentes a los 3 días y las 3 noches jamás van a resultar exactas cronológicamente hablando, algunos han optado por evadir ese escollo bíblico. Pero dado a que son muchos los contradictores de la Biblia que usan este asunto para argumentar una supuesta contradicción de las Escrituras, es preciso develar a la luz de la palabra de Dios este tema para afirmarnos en nuestra fe, al tiempo que podamos compartir estas verdades con argumentaciones sólidas basadas en las Sagradas Escrituras.
estos son los temas que algunos considerarán que tal vez no son muy relevantes, que no son esenciales, dicen incluso algunos, pero créame que la palabra de Dios toda es viva y eficaz y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Entonces, yo en lo personal no comparto esa expresión de que hay unas doctrinas que no son esenciales. Y esenciales le llaman para la salvación, es decir, estos son los temas en los que tal vez nosotros no deberíamos como cuerpo de Cristo dividirnos. Y estoy de acuerdo, el cuerpo de Cristo no debe estar dividido. Sin embargo, no por eso, por considerar la unidad del cuerpo de Cristo como una prioridad, no por eso tengo que tildar algunas porciones de las Sagradas Escrituras como no esenciales. La palabra de Dios es totalmente esencial. En ella está la vida. Jesucristo dijo en Juan 5, estudian las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. El Señor dice que viniendo a las Escrituras lo encontramos a Él. Y luego dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Es que la vida está en la palabra. Entonces, ¿cómo no llamarle esencial? ¿Y cómo decir que algo no es esencial? El mismo Señor también en Juan, en el capítulo 6, después del verso 60, cuando algunos discípulos se le acercaron y le dijeron al Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? El Señor les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ninguna porción de la Escritura deja de ser vida para nosotros. Toda ella, en todo su conjunto, es vida. No puedo decir que algo no es esencial. Todo es esencial en la palabra de Dios. Por eso queremos abordar este tema que tal vez para algunos no sea muy relevante, pero créanme que va a servir, como acabo de decir en la introducción, para fortalecer, afirmar nuestra fe al tiempo que podamos compartir estas verdades con argumentaciones sólidas basadas en las Escrituras. Es preciso apuntar que esta enseñanza está siendo impartida en abril del año 2025 en el marco de lo que se conoce como la Semana Santa. Y para poder entender un poco esto de los 3 días y las 3 noches, es necesario hacer un abordaje sobre otros subtemas que están relacionados con la muerte y la resurrección de Cristo. Es así como voy a permitirme abordar un poquito sobre la Pascua. Esta es una serie. Acostumbro a predicar la palabra de Dios a través de series. La palabra de Dios es muy profunda y nosotros no debemos perdernos ninguna de las riquezas que trae la palabra de Dios simplemente porque el tiempo no me da y un abordaje superficial, créame que deja de permitirnos conocer profundidades, riquezas extraordinarias de la palabra. Entonces, esta es una serie que va a durar varias entregas y le pido por favor, primero su paciencia, porque tal vez hoy no vamos a llegar a la conclusión de cuántos días estuvo en la tumba el Señor Jesucristo, sino en los subsiguientes mensajes. Pero la idea es empezar a profundizar un poco sobre subtemas que nos van a dar un panorama muchísimo más claro respecto a esto. Así que le pido su paciencia y usted que es amador de la palabra de Dios, seguramente esto le va a gustar. Voy a empezar a hablar sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Para algunas personas la Pascua sencillamente no tiene mucha relevancia porque muchos ni siquiera entienden el significado de la palabra. Entonces vamos a dar un abordaje. No voy a detenerme justamente a profundizar sobre la Pascua, sino a dar un panorama más bien general pero claro de lo que significa, porque basado en ese aspecto espiritual de la celebración de la Pascua es que vamos a comprender ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba? Créame que sí. Para comenzar con el abordaje de este tema, es necesario que primero analicemos, aunque no de una manera muy profunda, lo referente a la institución de una de las fiestas bíblicas que se celebraban por el pueblo judío. Y de hecho, aún también hoy lo siguen haciendo. Esta fiesta se denomina la Pascua. Quiero permitirme leer con usted, le pido por favor que me acompañe
a compartir la escritura en el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Voy a leer hasta el versículo 42, pero voy a hacer un salto. No voy a leer todos los versículos, versículo a versículo. Ciertamente nos llevaría bastante tiempo, pero quiero enfatizar solamente en unos versículos que nos van a dar luz en lo concerniente al estudio que hoy queremos abordar. Yo le voy a decir cuáles son los versículos que estaré leyendo, porque cuando usted me vea de pronto leyendo el versículo 8, notará que tal vez haga un salto al versículo 13, es decir, no voy a leer el 9, el 10 y el 11, que obviamente son palabra de Dios y nos bendicen. Sin embargo, voy a hacer lectura de aquellos pasajes que nos dan una luz muy clara respecto al tema que estamos abordando. Leo versículo 1, Éxodo capítulo 12. Habló el Señor a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto. Esto nos da un contexto, un marco histórico. Recordemos que el pueblo de Dios había estado esclavizado durante 430 años en Egipto. Recuerde usted, puede seguir la lectura en el libro de Génesis de la vida de José, que fue llevado a Egipto, sus hermanos lo habían vendido y demás, y él fue puesto en un lugar de eminencia, pero con el tiempo llegaron los faraones que ya no conocían a José y a la familia, los hebreos y demás, y los esclavizaron. Durante 430 años el pueblo judío estuvo esclavizado en Egipto, pero Dios envió un caudillo, un libertador, a Moisés, y pasando de un tiempo de prueba, digámoslo así, o de castigo, de juicio mejor, por parte de Dios, para que el pueblo egipcio recibiera unas plagas a causa de la dureza del corazón de Faraón, que no quería liberar, no quería dejar ir libre al pueblo, con el propósito, único propósito, de que el pueblo fuese a alabar y adorar a Dios en el desierto. Entonces no querían liberarlo, y la dureza del corazón de Faraón lo que hizo fue traer 10 plagas. Entonces una de las últimas plagas conllevó a una salida, después en la última de las plagas, conllevó a la salida del pueblo, y es aquí donde viene la palabra dirigida, la que estamos leyendo, justamente hacia Moisés y a su hermano Aarón. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para ustedes el principal de los meses, y les será el primero de los meses del año. Voy a ir haciendo algunas detenciones en estas porciones bíblicas para darle un contexto. El Señor les está diciendo: este mes será para ustedes el principal de todos los meses. Subraya allí, si usted está siguiendo la lectura en la Escritura, el principal de todos los meses. Dice, será el primero de los meses del año. En el pueblo judío tiene un calendario que está dividido o fragmentado después de algún cierto tiempo en el calendario religioso y el calendario civil. Todos tienen 12 meses, pero el calendario religioso tiene el mes de Abib, que se llamó Abib, hasta la deportación de Babilonia. Recuerde que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por Babilonia en el año 721, si bien recuerdo. Hasta ese tiempo, el primer mes era conocido como el mes de Abib. Y después del tiempo de la cautividad, después de que regresara el pueblo de la cautividad de Babilonia, se empezó a llamar ese primer mes con el nombre de Nisán. Entonces usted seguramente podrá encontrar esos dos nombres, pero sepa que está refiriéndose al mismo mes. El mes de Abib o el mes de Nisán son exactamente el mismo. Y hay otro calendario que utiliza los mismos meses, pero no es el mes de Abib o el mes de Nisán, el primer mes del año, sino que es otro mes que se me olvida en este momento, es el mes de septiembre. Justamente creo que es el mes de Tisri o Etanim, si bien recuerdo. A ver si veo por aquí la tablita donde tengo ese apunte. Este mes de Tisri para nosotros viene a ser para el mes de septiembre y octubre. Sí, efectivamente.
el mes de Tisri o Etanim. Entonces, en esos dos calendarios que tiene el pueblo judío, uno es el calendario civil. El calendario civil tiene como primer mes el mes de Tisri o Etanim, que es más o menos por septiembre, octubre. El pueblo judío hoy actualmente se rige por ese calendario civil. Para ellos el año comienza en esa época. Pero el pueblo religioso, el pueblo judío religioso, guarda como primer mes el mes que el Señor en Éxodo capítulo 12 consagró como el primero y el más importante. ¿Por qué es consagrado ese mes como el primero y el más importante? Aquí viene la luz respecto a eso. El versículo 3 dice de Éxodo 12, habla a toda la congregación de Israel y díganles, el día 10 de este mes se tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí ya le empieza a dar una connotación a lo que acaba de decir. Dijo, este mes será el principal y será el primero de todos los meses por causa de lo que voy a decir a continuación. Y él dice, ese mes, el 10 de Nisan, el 10 de Abib, ese día van a separar cada uno un cordero, van a apartarlo, uno por familia. Versículo 5 dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, lo guardarán hasta el día 14 de ese mes. Lo guardarán hasta el día 14 de ese mes y lo inmolarán, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí hay puntualmente una señal que distingue el por qué este mes sería el más importante. Y es que se realizaría un sacrificio, una ofrenda o una inmolación de un animalito conocido pues como el cordero. ¿Qué día exactamente? Dice el 14 de este mes. El 14 de Abib o el 14 de Nisan tenían que sacrificarlo. Y dice entre las 2 tardes. Ya voy a explicar un poquito sobre esto de las 2 tardes. Más adelante en el estudio voy a referirme a lo que esto significa. Continúo con la lectura. Estoy leyendo el verso 6, paso al versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Seguramente usted habrá leído el relato bíblico o habrá visto en su defecto la película de Moisés que pasan regularmente en estas Semanas Santas y habrá notado cómo hacían un hisopo, una especie de brocha, y la sangre del cordero que se había de sacrificar se lo empieza a untar en los postes o los parales verticales de la puerta de la casa y en el dintel. Es como la parte horizontal superior de la puerta. Entonces el Señor dice que tenían que untar estos dinteles, el dintel y los parales o los postes en la entrada, pero no porque sí. Dice en las puertas o en los postes de las puertas de las casas donde habrían de comer el cordero. Eso es importante. Dios, el Señor, dijo que habría de pasar el ángel de la muerte, el espíritu de mortandad, sobre aquella región en Egipto. Pero donde viese, y eso lo vamos a leer más adelante, donde viese la sangre, donde estuviese presente la sangre, es una señal de que allí se estaba comiendo el cordero. Y el espíritu de la muerte pasaría de largo. Y ojo con esa expresión. Ahorita vamos a hacer un nuevo énfasis sobre ello, porque ese es el significado propiamente de la Pascua. No es solamente porque tuviese la sangre por fuera, es porque allí donde estaba la sangre es porque se estaba comiendo el cordero. No solamente la sangre, sino el cordero. Versículo 8. Esa noche, dice acá, esa noche comerán la carne asada al fuego. Escuche por favor muy atentamente, porque cada palabra, en toda la Biblia por supuesto, y más particularmente para este estudio, es muy importante.
El versículo 6 decía que el animal tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Pero tenía que ser comido en las horas de la noche. Entre las 2 tardes sacrificado y comido en la noche. Versículo 8. Esa noche comerán la carne asada al fuego. 1. Comerán la carne del cordero asada. Y dice, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esa noche comerán 1. Carne del cordero y 2 panes sin levadura. Esto es muy importante. Este aspecto no es el acompañamiento sencillamente de la comida. No es como es una especie de hamburguesa de cordero. El pan y la carne. Este aspecto de los panes sin levadura va a evocar otra fiesta, otra conmemoración judía que la Biblia le llama la fiesta de los panes sin levadura. Ahí hay un detalle muy importante. Si queremos comprender cuál es la confusión que ocurre cuando algunas personas dicen no, que Jesús murió el viernes, que Jesús murió el jueves, que Jesús murió el miércoles. Esto es muy importante porque esto está ligado a comprender justamente esa confusión. Hay una fiesta que se celebra justamente, lo veremos más detalladamente a lo largo de este estudio, que se celebra justamente después del sacrificio de la Pascua. La primera noche que se ha de consumir el cordero ya es otra fiesta en particular, que es la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. 7 días. Y el primer día se comía panes sin levadura y al mismo tiempo el cordero. Pero dice ¿cuándo? En la noche. En la noche. ¿Ok? Dice con hierbas amargas lo comerán. Esto tiene un significado, pero no lo voy a decir ahora, no quiero detenerme allí, porque hace parte de otro estudio. En otro momento estaremos hablando de las fiestas, de todas las fiestas judías y el cumplimiento de ellas en Cristo. Pero por causa de que no es el tema, no lo voy a compartir hoy. Hago un salto al versículo 11. Versículo 11. Lo habrán de comer así, ceñidos con un cinto, con sus pies calzados y con el bastón en la mano. Lo comerán apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Ojo, la Pascua del Señor. Cuando el Señor está dando la instrucción, lo deben de comer así, ceñidos con un cinto, sus pies calzados, con el bastón en la mano y comerlo apresuradamente. Es porque esa misma noche, ahorita lo veremos, esa misma noche es que el pueblo judío salió de Egipto. Ese día fue el día de la liberación del pueblo de Egipto de su esclavitud durante 430 años. Durante 430 años estuvieron cautivos y justo el 14 de Nisán en la noche, es decir, ya el 15, ya le explico por qué, es que el pueblo salió libre. Es un tiempo de liberación. Esto nos habla particularmente del por qué Dios dijo, este va a ser el principal de todos los meses, este va a ser el primero de todos los meses, este es el inicio de todo. ¿Por qué? Porque la liberación es el inicio de la nueva vida en Dios, es el inicio de cortar con todo aquello que nos encadenaba, que nos ataba, que nos esclavizaba a lo que no es de Dios. Eso es lo que significa. La aplicación de esta fiesta de la Pascua en Cristo la veremos luego, más adelante. Pero para ir aclarando un poquito, es justamente por esto que Dios dice, este va a ser el principal de todos los meses y este va a ser el primer mes. Ahora, cuando el Señor dice, esta es la Pascua del Señor. La palabra Pascua allí, que aparece en el texto, es una palabra Pesaj. Y esta palabra tiene un significado en el hebreo, que significa pasar de largo.
De hecho, en el inglés la palabra Pascua es Passover, que si usted la busca por separado, Passover significa pasar por encima, pasar de largo, y eso es justamente el marco de lo que esta fiesta es. A nosotros la palabra Pascua tal vez no nos dice nada en español. Pascua, ¿qué será eso? Y la gente incluso lo relaciona con los huevos de Pascua o con algún rito religioso tradicional, que muchas veces la gente ni lo entiende. Esa palabra tal vez no está muy bien entendida, pero el significado propio de la palabra en su original o incluso en el inglés tiene que ver con esto: pasar de largo, pasar por encima. Justamente por lo que sucedió aquella noche. Voy a seguir leyendo. Pero ojo, aquí dice, esta es la Pascua del Señor. Del Señor. No dice la Pascua del pueblo judío. No dice la Pascua del pueblo elegido. El pasar por alto, el Pesaj de Dios. El que Dios haya pasado por alto. Ojo que eso es importante. Yo sé que algunos ya están haciendo una relación en su mente, pero es por el Espíritu Santo. Versículo 12. Esta es la Pascua del Señor, termina diciendo el versículo 11, dice verso 12, pues yo pasaré aquella misma noche, por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto. Heriré todo primogénito en la tierra de Egipto. Dios dice que Él pasaría por la noche por la tierra de Egipto y en la tierra de Egipto, dice, será herido de muerte todo primogénito. Primogénito significa el primer hijo. Hay una diferencia entre unigénito y primogénito. Primogénito es el primero de todos los hijos. Ese es el primogénito, el primero. Unigénito significa único hijo. Pero aquí está hablando de los primogénitos, el mayor de todos los hermanos. Y dice que todos serían heridos de muerte. Dice, morirán todo primogénito en la tierra de Egipto. Dice, así de los hombres como también de los animales. Los primogénitos de los hombres y de los animales. ¿Por qué particularmente el primogénito? Luego lo veremos. Bueno, no quiero profundizar sobre eso para que no nos tome mucho tiempo. Yo, el Señor. Sigo leyendo. Primogénito en toda la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios. Mire lo que dice Dios. Ejecutaré mis juicios. Es que recuerde que el pueblo de Dios había estado cautivo durante 430 años. Y Dios dice que trae un juicio a causa de lo que el pueblo de Dios sufrió o padeció. La Biblia dice, si usted lee Éxodo capítulo 2, capítulo 3, se da cuenta del llamado de Moisés, cómo Dios escuchó el clamor del pueblo. Dice la Biblia que el pueblo clamaba con gran sufrimiento y aflicción a causa de la dura servidumbre que estaban teniendo en ese territorio. Dios responde la oración, pero no solamente responde con una liberación. Escuche esto. Dios responde con liberación al pueblo, pero con juicio a aquellos que le causaron ese mal al pueblo. Pero, mire cómo dice el pasaje. Yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. No decía que iban a morir los primogénitos, porque dice Dios ahora que va a hacer su juicio en todos, plural, los dioses de Egipto. Está hablando de la última plaga. Había muchísimas otras plagas que estaban relacionadas con las deidades, tal vez, de los egipcios. De hecho, esto que estaba ocurriendo esta misma noche era algo descabellado para los faraones y para todos los egipcios. Con todas sus largas cabelleras que tenían, esto sonaba descabellado, porque el cordero particularmente era un animal adorado, reverenciado en Egipto. Ahora imagínense, el pueblo judío está sacrificando y se está comiendo un animal que ellos consideraban sagrado. O sea, esto es una locura. Si usted le pone mente a esto, Dios les estaba diciendo que sacrificaran algo que los egipcios consideraban santo y sagrado.
Hoy por hoy esto sería como que Dios te dijera, vaya y derrumbe con un mazo una estatua de yeso que la gente considere sagrada. O sea, esto era serio. El pensamiento religioso de la gente, y más particularmente de los egipcios, era una cosa bien compleja. Y que le estén sacrificando uno de sus ídolos era terrible. Pero Dios dice, voy a herir justamente y con mis juicios todos los dioses de Egipto. Como en el paganismo se adoraban deidades multitudinarias en Egipto. Por todo y para todo, como en una religión particular, existe un santo patrono en donde le invocan a ese para los truenos, para la suerte, para el marido, para conseguir esposo o esposa, para todo. Así también en Egipto. Y los hijos primogénitos, de manera particular, solían ser consagrados a esas deidades, a esos ídolos paganos. Permítame, por favor. Ok. Entonces, ya no había nadie que pudiese ser consagrado, o se rompía todas las consagraciones que los egipcios se habían hecho a sus dioses, a sus ídolos. Yo, el Señor, aclara, versículo 13, la sangre les servirá por señal en las casas donde ustedes están. La sangre les servirá por señal en las casas donde ustedes están. Veré la sangre y pasaré de largo. Subraya esa expresión. Veré la sangre y pasaré de largo. Pasaré de largo. Pesaj, pasar de largo. Passover, pasar de largo. Pascua, pasar de largo. Eso es lo que significa. Allí está expresado el significado de la Pascua. La palabra es Pesaj, pasar de largo. Pero dice que el juicio de Dios pasaría, traería muerte, heriría a Dios de muerte a todos los primogénitos. Dice en la tierra de Egipto, pero dice donde vea la sangre pasaré de largo. Donde vea la sangre es una señal de que se está comiendo adentro de la casa el cordero. Eso evita la muerte. Eso evita de que les toque a ellos la muerte. Yo quisiera empezar a hacer como la relación referente a que esto es justamente lo que hizo Jesucristo. Pero tengo un capítulo aparte sobre ello, así que no se preocupe, de eso vamos a hablar, de la obra redentora de Cristo, porque Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, el versículo 13 dice, la sangre les servirá por señal en las casas donde ustedes estén, veré la sangre y pasaré de largo ante ustedes. Y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No habrá en ustedes mortandad, plaga de mortandad, mire cómo le llama, plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Este día les será memorable. Escucha esta expresión. Este día les será memorable. Recuerde que le decía que esa noche habrían de consumir el cordero junto con panes sin levadura. Y aquí establece algo que no solamente está establecido desde aquí, sino también en otros pasajes, Levítico 23, etcétera. Luego los veremos. Dios dice, esta noche les será memorable. Significa que tenían que marcar en el calendario a partir de entonces, y todos los 15 de Abib o los 15 de Nisan tenían que hacer memoria, conmemorar, remembrar esta situación. Este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta solemne. Escuche, lo van a celebrar como fiesta solemne. Subraya esa expresión, fiesta solemne. Es muy importante. Cuando Dios dice, lo van a conmemorar y lo van a celebrar de una manera solemne, le atribuye a este día particular, el 15 de Abib, el 15 de Nisan, como una fecha solemne, importante, sin importar el día que caiga. Por ejemplo,
Yo cumplo años un 4 de noviembre y todos los años el 4 de noviembre cambia de día. Sigue siendo la misma fecha, 4 de noviembre, pero a veces cae un lunes, a veces cae un martes, a veces cae un miércoles, a veces cae un jueves, y todos los días del año, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo puede caer, aunque es la misma fecha. El día 4 de noviembre puede ser lunes, el día 4 de noviembre puede ser martes. En este año 2025, si bien recuerdo, por aquí tengo mi calendario, caerá un día jueves, si bien recuerdo. Es un día martes. Todos los años va a ser el 4 de noviembre. Todos los años va a ser el 4 de noviembre. Pero en el año 2025 fue o será el día martes. En el año 2024 fue el lunes. El año 2023 el domingo. Y así sucesivamente. Siempre va a ir cambiando. Siempre va a cambiar, pero la fecha no cambia. Atención, es muy importante. El Señor dice, ustedes lo van a celebrar como una fiesta solemne. El 15 de Nisan, no importa qué día sea lunes, sea martes, sea miércoles, sea jueves, sea viernes, sea sábado, sea domingo, siempre se va a celebrar, no importa el día que caiga. El 15 de Nisan, siempre como una fiesta solemne. Esto es muy importante entenderlo. Muy importante, muy importante. Siempre el 15 de Nisan. Después de sacrificar la Pascua, en las horas de la noche, se empieza a comer el pan sin levadura y ese día es consagrado como una fiesta solemne. Esto es muy importante. Versículo 14. Este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante todas sus generaciones. Dice, fiesta solemne para el Señor durante todas sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo van a celebrar. Luego dice, versículo 15, 7 días comerán panes sin levadura. El primer día harán desaparecer toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo será eliminado del pueblo de Israel. ¡Wow! Cuando veamos el capítulo que le mencioné respecto al por qué Jesús es llamado nuestra Pascua, veremos también por qué en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que celebrar esta fiesta. Esa es la frase exacta, que tenemos que celebrar esta fiesta con panes sin levadura. Y para que seamos así nueva masa, dice la Biblia. Luego lo veremos, no se preocupe, analizaremos esos pasajes, qué significa la levadura. No es el momento de hacerlo, voy a pasar sobre esta porción, pero sí me detengo particularmente sobre esto. Dice, 7 días comerán el pan sin levadura. El primer día harán desaparecer toda la levadura de sus casas. El primer día es una santa convocación, una convocación solemne, pero también el séptimo día. 7 días se celebraría esa conmemoración. El día 15 es una fiesta solemne y el día 21 sería el último día de la fiesta para también conmemorarlo como algo solemne. Pero mire lo que dice, versículo 16. El primer día habrá santa convocación. El primer día, cuando se come la Pascua, cuando se come los panes sin levadura, dice que se hará una santa convocación. Recuerde que decía que iba a ser una fiesta solemne. Ahora dice, van a hacer una santa convocación. Dice, y asimismo el séptimo día van a tener una santa convocación. Son 2 santas convocaciones. Y ojo, ¿cuál es la característica de estas 2 santas convocaciones? El primer día y el último día, el primer día y el séptimo día de esa fiesta, después del 15, el primer día es el 15 de Abid o el 15 de Nisan, y el último día, el séptimo día, que es el 21, el 22 de Nisan, este primer día y este último día, se hacen 2 conmemoraciones muy especiales, llamadas fiestas solemnes o santas convocaciones. Pero ¿qué tiene de particular este primer día y este séptimo día? Mire lo que sigue el pasaje a continuación. Dice, asimismo el séptimo día tendrá una santa convocación, ninguna obra se hará en
ellos, ninguna obra se hará en ellos. ¿Eso qué significa? Esta celebración, particularmente en toda la historia, se ha celebrado, o los judíos lo han celebrado como un Shabbat. Ese término propiamente dicho significa descanso. Todos hemos leído que el Señor creó el universo en 6 días, el mundo en 6 días, y al séptimo día descansó. Para los judíos, los nombres de los días son numerarios, son mencionados como números. El primer día, para nosotros se llama domingo, pero ellos le llaman el primer día. El segundo día, ellos le llaman el segundo día. El tercer día, cuarto día, así sucesivamente. Y el séptimo día, ellos le llaman Shabbat. Nosotros le llamamos sábado, pero ellos le llaman Shabbat. La palabra Shabbat significa reposo, descanso. Nosotros, acá en Occidente, tal vez tenemos una confusión. Pensamos que Shabbat o descanso se debe hacer el séptimo día, porque la Biblia dice que el séptimo día Dios descansó. Hay una norma, hay una ley en el Antiguo Testamento que decía que el séptimo día se tenía que descansar, porque Dios descansó. Es decir, el séptimo día deberían hacer un Shabbat, pero ahorita vamos a analizar, no sé si nos dé el tiempo, bueno, yo creo que para la siguiente entrega vamos a analizar cuáles son las distintas fiestas que los judíos celebran, o que la palabra de Dios nos muestra que se deben celebrar como los Shabbat, con un descanso particular, aunque no sea sábado, aunque no sea el séptimo día del calendario. Así como les mostré como el ejemplo, yo cumplo años en el 4 de noviembre y no siempre cae lunes, no siempre cae martes. Esta fiesta, el 15 de Nisan y el 21 de Nisan, lo tenían que celebrar como un Shabbat sin importar el día que fuera. Como si fuese un Shabbat, sin importar si fuera lunes, sin importar si fuera martes, sin importar si fuera miércoles, cualquier día, porque el 15 de Nisan puede caer cualquier día, porque va cambiando de año en año. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cualquiera que sea, pero ese día, el día que caiga, no importa qué día sea, lunes, martes, miércoles, lo van a guardar como un Shabbat. Eso se llamaba una fiesta solemne o un día de gran solemnidad. La Biblia habla de siete fiestas o Shabbat solemnes. Los teólogos hacen alguna división de esto y le llaman a los Shabbat que caen cada 7 días, lo que nosotros llamamos los sábados. Todos los Shabbats que caen los sábados, el séptimo día, le llaman el Shabbat moral, de una ley moral. Y otros Shabbat, otros 7 Shabbat, o Shabbots creo que le llaman, que se celebran en fiestas diferentes, como los panes sin levadura, etcétera, etcétera, como los que estamos viendo acá. Son 7 fiestas que también se celebran como Shabbat y le llaman los Shabbat ceremoniales. Unos son los Shabbat morales y otros los Shabbat ceremoniales, que son justamente estas fiestas solemnes que Dios dice que se deben guardar y cuidar. Voy a tratar de finalizar la lectura de esta porción y en la siguiente enseñanza profundizaremos un poco más sobre lo que viene. De estos Shabbat vamos a hablar particularmente cuándo se celebran, en qué parte de la porción, en qué porciones bíblicas están descritos y demás, para aclarar. No se preocupe, en la siguiente entrega, porque el tiempo ya no me va a dar hoy, estaremos aclarando puntualmente cuáles son las 3 fiestas principales que el Señor ordena que hay que tratarse como Shabbat, y otros Shabbat ceremoniales. Bueno, en este versículo particularmente, en Éxodo capítulo 12, versículo 16, dice que el primer día y el séptimo día tendrá una santa convocación. Recuerde que decía que era una fiesta solemne que se debe celebrar por generaciones, y dice ninguna obra se hará en ellas. Esto le da una categoría de Shabbat, es decir, van a tratarlo como un Shabbat, no van a hacer ninguna obra, como un descanso.
excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. La única obra que se podía hacer, porque era un Shabbat, era tratado como un Shabbat, lo que no podían hacer en un Shabbat, dice, ahora también lo van a hacer en esta fiesta. Solamente lo único que se les permite es preparar sus alimentos referente a la Pascua y los panes, etc. Verso 17 dice, guardarán esta fiesta de los panes sin levadura, allí aclara. El nombre de la fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. A pesar de que estaban comiendo la Pascua, él decía, esta es la Pascua del Señor, pero en esa noche que se celebra la Pascua, o que se come la Pascua mejor, porque el día anterior era la Pascua, esta noche dice, comerán los panes sin levadura. Esta es la fiesta, dice, guardarán la fiesta de los panes sin levadura. La van a guardar porque en ese mismo día saqué sus huestes, vuestras huestes, dice acá, de la tierra de Egipto. Hueste es un grupo gigantesco de personas, militares, etcétera. Dice la Biblia que los que salieron de Egipto, en unos capítulos más adelante, fueron cerca de 600,000 o 700,000, 600,000 hombres, sin contar los niños. O sea, era un grupo de personas bastante grande. Cuando la Biblia habla de hueste, está refiriéndose a un número gigantesco de cientos de miles de personas, o inclusive la palabra hueste es también utilizado para entes espirituales. La Biblia habla de huestes espirituales de maldad. ¿Okay? Entonces también se refiere a un número gigantesco de cientos de miles de personas o incluso de demonios. Ahora bien, dice el verso 17, guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento a lo largo de todas sus generaciones como una costumbre perpetua, como una costumbre perpetua. Versículo 18. En el mes primero comerán los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde comerán los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes. Ojo, por la tarde. ¿Se acuerda que anteriormente decía que era en la noche lo que tenían que comer? Pero ¿por qué ahora dice en la tarde? ¿Será que hay una contradicción? Ya luego lo veremos. Aquí el mes primero, del día 14 por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Por qué por la tarde? Ya lo voy a explicar a continuación. Versículo 29. Hago un salto del versículo 18 al versículo 29. Si usted quiere seguir la lectura en su casa de todos los versículos, por supuesto que es muy apropiado, es de mucha bendición, pero con el fin de sintetizar un poco y para no tomar mucho tiempo y centrarnos en lo que compete a este estudio, he hecho este salto de los versículos. Verso 29. Aconteció que a la medianoche, escuche esto, aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito también de los animales. ¿Cuándo ocurrió esto? A la medianoche. Versículo 30. Se levantó aquella noche el faraón, después de medianoche. A medianoche fueron heridos los primogénitos. Se levantó el faraón aquella noche, o sea, después de las 12 de la noche, póngale 12:30, 1 de la mañana, qué sé yo. En todo caso, ya es en la madrugada, cuando se levanta el faraón y dice, y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. ¡Wow! Todas las casas tenían un primogénito. Y todos murieron. Desde los más pequeños hasta los más grandes, todo lo que fuera primogénito se murió. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. No había amanecido todavía. Lo hizo llamar de noche y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor como lo han dicho. Verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Yo tengo que decir algo aquí, porque a veces suena para algunos un poquito
pagano que se mencione en un momento tan espiritual, tan maravilloso como la liberación de la cautividad, que se mencione algo material, algo que esté relacionado con dinero, con plata, con oro, con vestido. Pero tenemos que considerar el Salmo 107 o 105, dice que Dios esa noche lo sacó, el Salmo 105 en el versículo 37, Salmo 105, verso 37 dice, lo sacó con plata. Voy a leerlo desde el versículo 26, si me permite, porque aquí está hablando de la liberación justamente de esa noche, lo que se celebra esa noche. Salmo 105, verso 26 dice, envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Las palabras de sus señales. ¿Por dónde venían las señales? Por la pronunciación de las palabras. Y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, su tierra produjo ranas hasta en las habitaciones de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todo el territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y el pulgón sin número y se comieron toda la hierba de su país, devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte, verso 36, a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, las primicias de toda su fuerza. Eso es lo que significa los primogénitos. Lo primero de toda su fuerza, del vigor. Hoy tiene una relación puntual, y esto tengo que decirlo. ¿Por qué dijo Dios que tenía que ser el primer mes y que esto se tenía que celebrar por todas las generaciones? Porque Dios está enseñando que Dios es primero. Hoy el calendario judío lo han dividido en un calendario civil para tratar de torpedear esto que Dios quiso establecer. Y es que el primero de los meses sería justamente comenzando la primavera, cuando termina el invierno. Mire cómo Dios lo puso de lindo. En la primavera se empiezan a ver las flores, se empieza a ver el verdor de los árboles. Si usted vive en una latitud en donde se experimentan las 4 estaciones, el cambio es abismal. Usted ve durante el invierno y en otoño los árboles secos. El clima frío, el tiempo está completamente nublado, no se ve un cielo azul. Pero cuando empieza a surgir la primavera, aleluya, eso es precioso. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en estos lugares en primavera, donde todo florece, donde todo se llena de color, el sol es radiante, todo es muy hermoso, a pesar del polen. Pero todo es muy precioso. Y Dios estableció este primer mes como inicio justamente de la primavera y luego veremos astronómicamente cómo es que se calcula el 14 de Nisan. Esta fecha se calcula cada año referenciándose en la luna, en el sol, en algunos puntos astronómicos como el equinoccio de primavera y demás. Esto lo estaremos viendo en el siguiente estudio, en la siguiente entrega, para que no se lo pierda. Veremos cómo se calcula esta fecha para que sea siempre exacto. Y Dios lo estableció así para darnos la seña de lo que significa un nuevo comienzo. Dejando atrás la muerte, dejando atrás todo lo que se cayó, lo que se olvidó, lo que se dejó, lo que feneció. Para llegar al invierno se pasó primero un otoño, las hojas cayeron, todo se volvió seco, unos colores donde todas las cosas perdieron su color, donde todo es como lúgubre y frío. Y Dios está estableciendo algo, una fecha particular, que también tiene sentido y connotación espiritual para darle color y vida. Qué lindo. Y el versículo 37 dice, lo sacó con plata y oro y no
hubo entre sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. En ese momento de liberación ocurrió algo, y es que también hubo bendición económica. A muchos les parece como pagano hablar de esto, tal vez no les parezca santo, pero esto hace parte de una bendición integral que Dios tiene para su pueblo. Vamos a hacer un estudio un poco más profundo referente a que en Cristo también se cumplió. Y solo quiero adelantar esto. La Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesucristo se hizo pobre siendo rico, dice la Biblia, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y yo sé que hay personas súper espirituales y que quieren espiritualizar todo, pero es la misma palabra de Dios que nos habla de esos principios espirituales. La Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y esto no está hablando en un contexto meramente espiritual, está hablando de riquezas materiales, porque dice, y poderoso es Dios, estoy citando 2 Corintios 9, y poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde siempre todo lo suficiente para que abunden para toda buena obra. Y dice, y el Dios que da pan al que come, semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará su siembra. La Biblia habla justamente de esos principios financieros que Dios multiplica para darnos sobreabundancia de todas las cosas. Él dice que en esa porción, que Él quiere que tengamos siempre todas las cosas, dice allí todo lo suficiente y que abundemos para toda buena obra. Dios multiplica y quiere que tengamos siempre, no de vez en cuando, sino para que tengamos siempre todo lo suficiente y que abundemos, eso dice la Biblia, y que abundemos para toda buena obra. En 1 Timoteo 6 dice la Biblia que a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la riqueza, sino en Dios, escuche, sino en Dios que nos da todas las cosas en abundancia. Eso dice la Biblia. Dios, pongan su confianza en Dios que nos da todas las cosas en abundancia. No está hablando de cosas espirituales, está hablando de todas las cosas y está hablando de los ricos de este mundo. ¿De qué está hablando? De la prosperidad material. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 3 de Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. El que dice que la prosperidad solamente es espiritual, pues entonces está levantándose a contradecir este versículo, porque la Biblia dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hay una prosperidad espiritual, evidentemente, pero también dice la Biblia que Dios anhela la prosperidad material de su pueblo, todo por lo que Jesucristo hizo. Eso dice la Escritura. Estoy ya finalizando, denme unos minuticos, voy a culminar con la lectura de esta porción para continuar ya en la siguiente entrega. El versículo 35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés y pidieron a los egipcios alhajas de plata, de oro y de vestidos. Verso 36, el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así despojaron a los egipcios. Muchos hablan de la ley de la transferencia por un versículo que está en Proverbios. Y esto es algo real. Versículo 41. El mismo día, subrayé, en que se cumplían los 430 años, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Verso 42. Es noche de guardar para el Señor por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto, en aquella noche. Entonces mire, aquí está diciendo que esa noche es una noche para guardar para Dios por haberlo sacado en aquella noche de la tierra de Egipto. Dice el verso 42, esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. ¿Por qué por la noche? ¿Por qué en la noche puntualmente? ¿Qué significa eso de las 2 tardes? ¿Por qué se tenía que comer el 14 en la tarde pero también en la noche? Todo eso
va a quedar resuelto. Todas esas inquietudes van a quedar resueltas en la siguiente entrega. Así que no se pierda esta serie maravillosa que hemos comenzado de 3 días y 3 noches. Jesús no murió un viernes. Por favor, solamente permítame finalizar pidiéndole algo muy especialmente, muy encarecidamente. No se olvide, por favor, darle manito arriba. Esto nos ayuda a que el algoritmo reconozca este gusto, que ha llegado bien este video, que ha sido bien recibido este video, y entonces la plataforma de YouTube va a sugerirlo a muchas personas. Por favor, comparta este video a muchas personas que sé que les va a bendecir y edificar sus vidas. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Que el Señor les continúe bendiciendo.